De vuelta a la jugada. Hoy de qué versa, Mozambique, una guerra en pausa, consideraciones geopolíticas. Como les decía antes de ir a la pausa, vayamos al histórico del conflicto, algunos datos puntuales que queremos tener allí sobre la mesa para luego pasar a las consideraciones y opiniones de nuestros invitados. Mozambique padeció una larga y cruenta guerra civil que costó la vida de casi 1 millón de personas. La lucha por la independencia fue liderada por el Frente de Liberación de Mozambique, un partido guerrillero que comenzó su enfrentamiento a las fuerzas portuguesas desde la vecina Tanzania. Era 1975, auge de la Guerra Fría. El Frente de Liberación de Mozambique, dirigido por el entonces presidente Samora Machel, se ubicó del lado de la Unión Soviética. Muchos de los jóvenes mozambiqueños fueron a estudiar a Cuba, a la URSS, Checoslovaquia y Alemania del Este. Mozambique era vecina de la Sudáfrica más racista y donde imperaba el apartheid. Para esta nación, tener un vecino como Mozambique en donde no había racismo era un peligro, ya que no solo apoyaba a las guerrillas que luchaban contra el apartheid, sino que podía tener un efecto contagio. Fue por ello que en 1977 Sudáfrica apoyó y financió la creación de una guerrilla antigobierno y anticomunista. Se llamó la Resistencia Nacional Mozambiqueña o RENAMO. Con el avance del conflicto armado, la RENAMO logró dominar amplias zonas del centro y norte del país. Durante los 15 años que duró la confrontación, Mozambique fue escenario de verdaderas atrocidades humanas. Con el fin de la Guerra Fría, también terminó la guerra civil en Mozambique con el costo de 1 millón de muertos y más de 5 millones de desplazados. La paz se firmó el 4 de octubre de 1992 en Roma con una importante intervención del Vaticano. Sin embargo, el proceso de paz no ha logrado el desarme de los grupos, su desmovilización y su reintegración social. Diversos analistas coinciden que más que una paz real, existe una guerra en pausa. No obstante, en la entrevista que referíamos de Euronews, que se le hace al propio presidente de Mozambique, Filipe Nyusi, cuando se le dice el Papa Francisco está en Mozambique en septiembre o estará en futuro, en septiembre próximo, y que espera de esta visita, él dice, es importante especialmente en este momento de reconciliación, nos estamos moviendo hacia la paz. Es una visita importante en un país en el que debe restaurarse justicia social de manera plena y efectiva. Bueno, vamos a analizar, nos ayudan en ello ambos desde España, desde Cádiz, Juan Luis González Pérez, analista político e internacional, y desde Euskadi, Aritz Saidi Olaortúa, también analista internacional. ¿Cómo están Juan Luis y Aritz? Bienvenidos. Comienzo con Juan Luis. Bueno, ¿cómo lo resume, Juan Luis, lo que está pasando? ¿Estamos en un punto crítico? Bueno, yo creo que todavía quizás sea pronto decir que el Estado Islámico se ha asentado en una zona concreta, sobre todo si lo que tenemos hasta ahora entre manos es la reivindicación de un atentado en una región que además mantiene cierta violencia islamista desde 2017. Quizás estemos hablando del cambio de afiliación de algunos de estos grupos existentes o de algunas células de algunos grupos existentes, como las de Al-Shabaab, que el año pasado llegó a producir alrededor de 300 muertes, o incluso podríamos hablar que quizás estemos hablando de pura propaganda, ¿no?, del Estado Islámico. El Estado Islámico se encuentra muy, muy necesitado de presentar algunas victorias, sobre todo después de las pérdidas territoriales tan fuertes que ha sufrido en Irak o en Siria, fundamentalmente a manos del ejército árabe sirio y del ejército iraquí con el concurso de la milicia chií. Y para ello, pues anunciar algunas wilayas nuevas, algunas provincias nuevas en las que tiene presencia militar es algo muy importante para el Estado Islámico. Pero bueno, yo creo que hay que estar muy, muy pendiente de lo que sucede en Mozambique, también en la República Democrática del Congo y algunos países del África Oriental donde no había presencia del Estado Islámico. Pero solo el tiempo nos va a decir con seguridad si esto es una flor de un día, de un atentado como el que han reivindicado, o de verdad el Estado Islámico se va a convertir en un actor importante en la geopolítica de la región. Ahora, gracias Juan Luis, Aritz. No estamos mal si relacionamos estas amenazas a todo lo que está pasando allí en términos gasíferos y petrolíferos, que por cierto se dice es una esperanza para Mozambique. Sí, bueno, un saludo a ambos y también a los que nos escuchen. Bueno, como decís, el gas, el petróleo, las energías, los fósiles nunca están exentos, ¿no?, de todos estos problemas, y más bien suelen ser el leitmotiv o la razón por la cual crecen o se acrecentan este tipo de casuísticas y problemáticas a lo largo y ancho del mundo.
Y, por ejemplo, Mozambique no es una excepción, pero tampoco como lo es pues Tanzania, ¿no? En esa zona debemos de recordar que están pues, descubriendo unas de las mayores bolsas gasísticas, en este caso para el gas licuado del mundo, ¿no? Y qué casualidad, una vez más, donde hay recursos, pues se azuza la problemática del terrorismo. También tenemos que recordar que no solo es el gas el bien en esa zona, sino que pues, diferentes minerales son extensos en esa zona. De hecho, a todas las potencias, y cuando digo potencias digo no solo a grupos terroristas como Al-Shabaab o Estado Islámico, les conviene la inestabilidad en esa zona porque viven de la venta ilegal de esos minerales, sino que también a potencias y, bueno, más que a países, diría a entidades supranacionales y multinacionales del sector energético, les conviene también esa inestabilidad y esa corrupción casi que parece endémica, ¿no? de esos gobiernos, donde prácticamente regalan el país a entidades supranacionales, pues como pueden ser la Equinor, la que antes se conocía como Stitoil Noruega, o ExxonMobil o FIR, ¿no? Y estábamos refiriendo en la entrevista que recientemente dio a Euronews el presidente de Mozambique, una cita textual. Exactamente, no queremos que nuestros socios comiencen a entrar en pánico, se está refiriendo a las multinacionales, él mismo lo dice, hay mucha colaboración entre nosotros y las multinacionales que son las responsables ahorita de la explotación del gas natural. Entonces, allí, Aritz, me quedo contigo, te pregunto, Frelimo, este frente marxista de izquierda que abonó a la necesaria senda de igualdad, de redistribución de recursos, ha virado, es decir, cuando escuchamos declaraciones como esa, ¿qué es lo que encontramos en el gobierno actual? ¿Hubo un viraje? ¿Qué quedó de aquello que se instauró inmediatamente después de conseguirse la independencia de Portugal? Bueno, lo que vemos no es un caso aislado, esto lo hemos visto en otros países y en otras latitudes. El poder tiene unos tentáculos pues, bien fuertes y bien extensos, ¿no? Y son capaces de rearticular pues, prácticamente cualquier movimiento ideológico o político. En el caso de Mozambique viene a pasar un poquito eso, ¿no? El bascular del gobierno pues se venía dando desde hace muchos años, y allá por el 2014, cuando se iba a crear el joint venture para la nueva creación de la plataforma de extracción de gas licuado y el offshore, pues bueno, ahí se vio que el cambio pues fue brutal, ¿no? Hacia posiciones pues digamos, cercanas a entidades supranacionales, como las que comentábamos, ¿no? De hecho, no es el caso solo de Mozambique. En Tanzania venía pasando lo mismo, ¿no? Porque yo recuerdo la noticia aquella de, por ejemplo, que se creó una petrolera tanzana, ¿no? La BG Tanzania o algo así, si la memoria no me falla. Lo que no nos contaban era que el capital en su entidad era de la británica y holandesa Shell, ¿no? Entonces, los tentáculos y la fuerza que tienen pues para subyugar diferentes gobiernos es realmente fuerte. De ahí que no nos debería de sorprender lo que está pasando en esa parte del este de África, como está ocurriendo en otras partes del mundo. Y se le pregunta entonces a Juan Luis sobre la base de esto que nos has dicho, el poder y sus tentáculos que son fuertes y extensos, con fuerza como para subyugar a gobiernos, en alusión al entreguismo que ha habido a entidades supranacionales y foráneas, y así lo reconoce el presidente. Claro, no con esas palabras. Juan Luis, ¿usted cómo lo ve?
Bueno, yo creo que Mozambique está jugando entre dos aguas. Está jugando con Occidente porque está buscando esas inversiones de las multinacionales, pero también está mirando a China. Y yo creo que tiene ahí un entente muy complejo para no asustar a nadie, para no volcarse con nadie, para no enfadar a ningún posible inversor. Pero sí hay una realidad, y es que China es el país que más inversiones está haciendo en infraestructura en Mozambique. Mozambique se está incorporando plenamente a la ruta y el cinturón de la seda chino, está poniendo a sus puertos a disposición. China está haciendo carreteras, está haciendo ferrocarriles, está haciendo puentes, algunos como el mayor de África, el mayor puente colgante de África lo inauguraron hace no demasiado tiempo. Y los intercambios comerciales entre Mozambique y China crecieron un 35% en el año pasado. O sea, bueno, y tampoco hay que olvidar que China sí tuvo un papel importante en el apoyo al gobierno, e incluso, bueno, de la época de la guerra civil. Por eso no es de extrañar un poco que tanto Estados Unidos como sus aliados estén utilizando la influencia del terrorismo para justificar intervenciones militares y quitar a China del medio. Ya lo han hecho muchísimas veces. Ellos mueven a sus peones terroristas, desestabilizan el país, tienen la excusa para intervenir, para traer la supuesta estabilidad, y al final dejan a sus soldados y a sus empresas extractivas para poder robar a placer, ¿no? Lo que jamás han hecho estas potencias coloniales es dejar riqueza, dejar infraestructura, solo regímenes dictatoriales, que es lo que están al servicio de Occidente y de las oligarquías locales. Justo todo lo contrario, que es lo que hace China, que no roba, ¿no? Sino que compra y al menos está dejando desarrollo del país. Yo creo que como decía, es una situación de equilibrio inestable. Sabe que China es el principal actor inversor en el país, pero tampoco quiere disgustar a los grandes capitales, que también pueden complementar con inversiones, ¿no? Te pregunto, Juan Luis, si miramos la vecindad, ¿qué sitial le da esta situación interna que juntos estamos describiendo a Mozambique en el África Oriental? El vecino que tiene mucho para dar, pero que no termina de darlo, el vecino problemático, el vecino inestable, ¿qué sitial ocupa? ¿Qué lugar le da esta situación? Bueno, es indudable que el norte que el sur de Tanzania, donde hay una religiosidad muy fuerte, o hay un caldo de cultivo muy importante para el yihadismo, esté teniendo influencia en lo que está pasando en la provincia norteña de Mozambique, en la provincia de Cabo Delgado. Y que efectivamente todo este tipo de inestabilidades y de corrientes es muy fácil que se vayan extendiendo de un país a otro. Decía, la República Democrática del Congo hace poco, hace unos pocos meses, también apareció el Estado Islámico por primera vez, reivindicando alguna acción, y es muy probable que si el Estado Islámico tiene presencia en un sitio concreto, lo tenga en todos los países del entorno, en toda África Oriental, desde, como decía, que donde antes no existía, ¿no? ¿Y Aris qué piensa? Yo, un apunte con lo que decía Juanlu, que coincido plenamente. Además, Mozambique tiene ahí un fuerte baluarte con China, pero el problema, y un poco hilando con lo que preguntabas, Lucía, el mayor problema, más allá de la corrupción interna que pueda llegar a tener Mozambique, está en el norte, ¿no? Sería Tanzania. Tanzania sí que, aparte de ser sobre todo en el sur del país, pues como decía Juanlu, un caldo de cultivo para los integristas islámicos, ya sea afiliados al Shahab o en este caso, como reivindicaban al Estado Islámico. Ya veremos a ver si se confirma o no. Más allá de eso, las entidades supranacionales que antes hablábamos, como Equinor, ExxonMobil, Orfin, BG Group y demás, sí que han apostado fuerte para intentar estrangular las inversiones chinas en Mozambique. De hecho, la gestión de los 4 bloques, porque tenemos que recordar que el mayor yacimiento gasístico de la zona está dividido en 4 bloques. Las inversiones más potentes venían siendo las chinas para intentar extraer
gas licuado y transformarlo y enviarlo hacia Asia, tenemos que recordar que todas las compañías petrogasísticas que estaban operando en la zona se aunaron para hacer lo que sería el joint venture o la inversión conjunta más grande de la zona, para intentar justo, pues eso, estrangular un poquito las inversiones chinas, estrangular también un poquito más a Mozambique y potenciar pues, a esa Tanzania que está totalmente subyugada a los intereses de petroleras y gasísticas occidentales. Ahora, Aritz, dice Wadi Calvo, periodista argentino, especialista en esta zona, que a esta nueva ola de violencia, lo que comenzó una vez que se enfrentaron el Frelimo y la Renamo, se le conoció como la guerra civil invisible, porque fue negada por todos los actores e ignorada por medios de comunicación y organizaciones internacionales como Naciones Unidas. ¿Por qué? Y es un poco lo que está pasando ahora y además no debería extrañarnos porque lo hemos visto en otros países de ese territorio. Yo creo que Aritz ha perdido la comunicación porque le veo allí con dificultad. Bueno, Juan Luis, vale la pregunta para usted. Le consultaba por qué los actores internos y externos han ignorado todo lo que ha pasado, ¿no? Según refiere el periodista Wadi Calvo, si está de acuerdo con esa afirmación. Bueno, realmente el compañero Wadi tiene toda la razón del mundo. La comunidad internacional y igualmente también la prensa apenas si presta ningún tipo de atención a lo que sucede en África, salvo que sea de su interés, o a lo mejor en crisis migratorias, en catástrofes naturales, o cuando las guerras declaradas le sirven a sus intereses. Mientras prefieren mirar a otro lado cuando son las políticas de las potencias occidentales las que están causando hambre, que están causando miseria en un continente que podía ser, o que es absolutamente rico, pero que la explotación por el norte jamás ha cesado ni antes ni después del retiro o de la supuesta descolonización que vivió la región. Es algo absolutamente común y totalmente interesado, ¿no? No es un despiste de nuestros políticos o de nuestros periodistas, ¿no? Y el 11 de abril, el gobierno actual validó la Comisión Nacional de Elecciones, más bien validó la fecha de elecciones generales, es el 15 de octubre venidero. En el caso de la presidencia, el presidente actual, Filipe Jacinto Nyusi, volverá a presentarse. ¿Hay algunas pistas de lo que pueda ocurrir o tal vez este panorama electoral pueda marcar que recrudezcan los conflictos? Bueno, realmente no tengo demasiada información sobre las previsiones y de encuestas electorales de lo que vaya a suceder. Realmente el país es un país absolutamente pobre, tiene, para colmo, ¿no? Ha sufrido el impacto de varios huracanes, de muchísimas inundaciones, hay millones de personas afectadas, de ahí el viaje, ¿no?, de Antonio Guterres en estos momentos, a ver cómo reconstruyen el país. Y bueno, de la gestión un poco de esta crisis y de las potencialidades que tiene el país para convertirse en uno de los mayores exportadores de gas a nivel mundial, pues ahí estará un poco el debate político de si es alguien que puede tener credibilidad o no para su propia población. Ya digo, tiene unos retos absolutamente potentes, enormes, pero también puede jugar con las esperanzas de convertirlo, como habéis dicho en la introducción, en el Qatar de África, ¿no? Juan Luis, muchísimas gracias por este tiempo. Hasta pronto. Allí teníamos a Juan Luis y a Aritz también hay que agradecerle.